Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. También a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Saludamos también a todas las mamitas en su día, aunque siempre el Día de la Madre debiera ser como algo constante en nosotros, poder celebrar, cuidar los que tenemos todavía el privilegio de tener a nuestras madres, los que son jóvenes o niños y tienen a sus madres, valorarlas también, amarlas, obedecerlas, y por cierto también poder compartir con ellas lo más importante que podemos nosotros compartir, que es la palabra de Dios. Estoy exhibiendo un nuevo look, parchecito aquí. Se llama Caída Libre en el Cerro. A mis 50 y tantos años ya todavía no hago caso para que vean ustedes, pero era la desesperación por ir a ver la nieve, que salvo por mí parecía que estuviera en Suecia. Y no me golpeé la nariz porque habría sido la oportunidad de pegarme la respingada. Solo me machuqué un poco más el caracho y eso no aporta ni quita nada. Así que para que no se pregunten qué es lo que... No me corté con la máquina de afeitar, se me salió un pedacito nomás ahí. Lo bueno es que también me golpeé el labio, entonces comí menos anoche. Pero en fin. Hermanos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, y es una carta, como lo dijimos desde el principio, que es bastante... Es un desafío poder predicarla, estudiarla, y sobre todo porque, al igual que lo que estudiamos en Santiago, es una carta y es un mensaje que nos confronta con una realidad nuestra que resulta muchas veces por bajo el estándar que nos muestra aquí, en este caso el apóstol o Santiago. Y siempre va a ser así, porque creo que nunca nadie o ningún cristiano honesto dirá: lo he alcanzado, ni siquiera el mismo apóstol Pablo. Sin embargo, él nos está instando, ¿no es cierto?, a extendernos más allá, porque la vida de un cristiano no consiste en llegar a la meta en esta vida. Eso es algo que va a ser imposible. Pero ciertamente el cristiano verdadero, el hijo, la hija de Dios, tiene algo dentro que es, por cierto, el Espíritu Santo, quien lo impulsa a buscar más de Dios y asemejarse más de Dios. Este mismo Pablo que dice que no lo ha alcanzado y se sigue extendiendo, y recuerden ustedes que cuando escribe eso está prácticamente ya al final de sus días, es el mismo que dice, ¿no es cierto?, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, él se establece como un modelo humano factible de poder ser seguido, de poder ser, ¿no es cierto?, emulado. Ahora bien, cuando estamos en Primera de Juan, nos encontramos frente a algo muy similar que decía Santiago en relación a que la palabra de Dios es el espejo donde nosotros nos estamos mirando y nos estamos reflejando y donde nos estamos, por cierto, evaluando. Ya hemos visto que el apóstol Juan en el capítulo 1 está inmediatamente después del segundo versículo en adelante, o del quinto versículo en adelante, ya nos está desafiando a que nosotros hagamos una evaluación si estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y por supuesto que hay consecuencias de una y de otra situación. Juan usa mucho los contrastes, tanto en el Evangelio como en sus cartas, ¿no es cierto? Y aquí está diciendo, si decimos esto, tiene que reflejarse en esto. Si decimos que estamos en la luz, entonces nuestra vida tiene que reflejar un andar en esa luz. Si decimos que andamos en la luz pero andamos en tiniebla, por el contrario, entonces inmediatamente usa una palabra que es inequívoca como mentiroso, ¿no es cierto? O sea, estamos mintiendo. Y en ese tenor sigue avanzando, y la semana pasada ustedes revisaron con nuestro hermano Tadeo el capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está
claramente, ¿no es cierto?, diciendo el apóstol Juan acá, ¿no es cierto?, que escribe todo lo que escribe para que nosotros no pequemos. Esa es la razón principal para la escritura, ¿no es cierto?, de que no pequemos, para que sepamos qué es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Sin embargo, dice, si alguno hubiere pecado, y sigue en la línea de nosotros que somos cristianos, lo que significa que como cristianos vamos a pecar. Pecamos, esa es una realidad, ¿no es cierto? Pero también dice que abogado, defensor en este caso, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso significa que como cristianos nosotros continuamos en un proceso de arrepentimiento, ya no de un arrepentimiento posicional donde fuimos sacados de las tinieblas a la luz, sino que de un arrepentimiento conductual donde estamos nosotros luchando en nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto?, con la naturaleza espiritual. Estamos, ¿no es cierto?, luchando, avanzando y venciendo en el nombre del Señor, derribando fortalezas, todo lo que significa y que se deriva de esta batalla, y que ciertamente como hijos de Dios al momento de pecar correremos a los brazos de nuestro Señor y nos arrepentiremos para que Él nos restaure y sigamos adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El versículo 3 al 6, que después de decir que tenemos a Jesucristo como un abogado y de reconocer que aún como cristianos en nuestra pelea diaria y lucha contra nuestra naturaleza carnal tenemos la alta probabilidad de cometer pecado, abruptamente salta a otro contraste y a otra instancia en la cual nos coloca frente a un proceso de evaluación. Continúa en la línea evaluativa. Versículo 3 al 6 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, una vez más, el que dice, ¿no es cierto?, debe esto. Si dice y no hace, entonces es esto. Y en esa línea es que nosotros como cristianos debemos aprender a monitorearnos, a evaluarnos. La evaluación es parte de la vida cristiana. Una de las cosas, por ejemplo, que el catolicismo romano enseñó y enseña es que uno no puede saber si es salvo. Y entonces dice, bueno, hasta el final, allá Dios verá. Y la verdad que eso no es realidad a la luz de la Escritura, porque la Escritura nos da claras señales, ¿no es cierto?, de cómo es que debemos, y además nos insta a evaluarnos, como por ejemplo tenemos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, 2 de Corintios 13, 5, el apóstol Pablo Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, examínense. Recuerden que Primera de Juan no está escrito para que nosotros andemos mirando a los demás y decir, este es cristiano, este no es cristiano, no. Primera de Juan y toda la Escritura dice, ¿no es cierto?, que nosotros la aplicamos en primer lugar a nosotros. Dice también el mismo apóstol Pablo, las cosas que se han escrito son para que nosotros aprendamos de ellas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a examinarnos. Muchas veces no ya para saber si somos cristianos o no, sino para saber si estamos, como dice el versículo 6 que acabamos de leer, andando como Cristo. Porque es posible que como cristianos en un momento determinado no andemos como Cristo. Y entonces tenemos que identificar los procesos de manera tal que nosotros entendamos que lo que está haciendo aquí Juan es la línea de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes a David, ¿no es cierto? Dice, examíname.
Si hay en mí camino de iniquidad, está pidiendo a Dios que lo examine, está pidiendo a Dios que haga una evaluación. Ese es un proceso permanente. David no tenía dudas que era un hijo de Dios, sin embargo, él pide que examine mi vida. ¿Por qué? Porque cada día nosotros necesitamos este proceso evaluativo a manera de agradar a nuestro Dios. Antes que cualquier otra cosa, nosotros debemos entrar en nuestro tiempo personal con el Señor, buscando que Él nos examine. Y como David, ¿no es cierto?, pide, examíname, nosotros también decimos, Señor, examíname. ¿Cuál es el patrón de ese examen? La palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos parámetro de examen y quedamos expuestos a un examen de carácter horizontal, a un examen de terceras personas, o lo que es muy terrible aún, a un propio o una autoevaluación basada en nuestra propia opinión de nosotros mismos, y eso resulta ser muchas veces más nocivo que cualquier otra cosa. Pero hay un concepto de examinarnos. El cristiano debe examinarse. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que no somos entes aislados, hermanos. Nosotros somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia. Y nuestra vida espiritual no solamente tiene un efecto circunscrito a nosotros, sino que tiene un efecto colectivo. Somos parte de un cuerpo. Recuerden la analogía que Pablo usa, ¿no es cierto? Si un miembro se duele, todo se duele. Entonces, cuando hay una vida que no agrada al Señor, no solamente tiene un efecto a nivel de lo que es la vida personal de quien está en esa condición, sino que también afecta al cuerpo. Entonces, el examinarse no es una situación pensada única y exclusivamente en nosotros, sino que pensada también bajo el concepto corporativo. No olvidarnos de eso, porque mi vida afecta, para bien o para mal, la vida del cuerpo. Y esa es la responsabilidad que tenemos, y esa es la responsabilidad que muchas veces se pasa por alto cuando las personas dicen, bueno, es mi vida. Sí, pero si verdaderamente eres parte del cuerpo, va a tener una afección sobre eso, tal cual como un hijo puede decir, es mi vida, pero su conducta pecaminosa afecta a un padre, a una madre, a una familia, en fin. Nunca el daño, ¿no es cierto?, es única y exclusivamente personal o individual, y por sobre todas las cosas en cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia se presentará como una virgen sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino. Eso significa, ¿no es cierto?, una vida que agrada a Dios. Y ese lino fino, ese vestido de lino fino se construye con todas las personas, todos los hijos e hijas de Dios que construimos esa posición, ese estar en esa condición como hijos de Dios ante nuestro Padre Celestial. Entonces aquí Juan, volvemos al Evangelio de Juan, a la carta de Juan, la primera dice, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La palabra sabemos y guardamos, que están ahí, son exactamente la misma palabra, es la palabra ginosco. Y la palabra ginosco es una palabra que en el griego significa una relación íntima, un conocimiento íntimo. De hecho, está reservado principalmente y casi exclusivamente para la relación marital. Y se aplica por ende también a la relación espiritual entre la iglesia, los hijos de Dios y nuestro Dios. Es una relación que no tiene que ver solamente con un conocimiento parcial. Nosotros estamos acostumbrados a decirnos si yo conozco a esa persona, y la verdad es que el conocimiento que tenemos de esa persona puede ser físico, puede ser laboral, puede ser, pero siempre es parcial. No hemos tenido intimidad con esa persona, no conocemos realmente qué piensa esa persona, y eso suele suceder muchas veces con los ejemplos que se dan de las personas famosas o las celebridades, ¿no es cierto? Que uno dice, no, si yo lo conozco, la verdad es que no lo conoce, lo ha visto, ¿no es cierto? Es como siempre dicen, paso por la Casa Blanca o por la Moneda o por cualquier lugar y digo, no, si yo conozco al presidente o a quien esté ahí, y pretendemos ser dejados pasar porque nosotros decimos que le conocemos, pero el tema es no si nosotros le conocemos, sino si él nos conoce, y si además de conocernos tenemos tal relación que pueda decir que pase, ¿no es cierto?, con toda confianza. Entonces, el conocimiento y la palabra ginosco que aparece acá es definitivamente una palabra que habla de una relación de intimidad. Vuelvo a insistir, relacionada principalmente en la Escritura con la relación
matrimonial y por supuesto también con la relación entre Cristo y su iglesia. Y entonces dice acá, y en esto sabemos, y por lo tanto esto está circunscrito a nosotros como hijos de Dios, que tenemos una relación con nuestro Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nosotros le conocemos, es decir, ginosco también. Nosotros tenemos una relación con Él. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos, es decir, estamos haciendo viva su palabra. Su palabra. Hermanos, aquí el tema de la obediencia es larguísimo, ¿no es cierto? Y probablemente hemos escuchado muchísimos mensajes relacionados con la obediencia. Y por cierto que la obediencia es absolutamente central dentro de nuestra relación con el Señor. Pero el propósito de este mensaje el día de hoy es más que enfocar en la obediencia como tal, que por cierto, vuelvo a insistir, es absolutamente vital para nuestra relación con Dios, y tan claramente es vital que dice que el que no le conoce y no guarda sus mandamientos está mintiendo. Alguien puede decir, mira, yo soy cristiano. Como dice Santiago también, muéstrame tu fe con obras. ¿No es cierto? Si tú dices ser cristiano, tiene que haber en tu vida, en mi vida, algo que sea característico. La palabra ginosco también, un derivado de ella, tiene que ver con el estar en un sentido, y se aplica cuando en el libro de los Hechos los fariseos estaban interrogando a los apóstoles, ¿no es cierto?, a Pedro y a Juan justamente, y una vez que salen y los amenazan, tienen una pequeña reunión para ver qué hacen, pero una de las cosas que resalta ahí dice que reconocía que habían estado con Jesús, y ese estado con Jesús no era solamente un estar físico, mucha gente estuvo físicamente con Jesús, más de 5,000 en el Sermón del Monte, y normalmente Jesús estaba rodeado de mucha gente que estaba con él, pero ese estar al que le reconocen o el que reconocen en los apóstoles dice relación con que se habían impregnado de esa doctrina, es decir, que estaban actuando como Jesús, y por eso de ahí viene posteriormente la derivación cristianos, que era una forma peyorativa que significaba pequeños cristos, pero de forma peyorativa. Y eso significa entonces que esta gente se parecía al actuar de Jesús. Y no todos hacían los milagros que hicieron, no todos mostraban las señales que Jesús mostró, pero su comportamiento, ¿no es cierto?, era característico de un cristiano. Eso es lo que llevó a que en aquel entonces se les llamara cristianos de forma peyorativa a esta gente que claramente mostraba en su vida una forma simétrica con la vida de Jesús. Entonces, de eso se trata, hermanos, y eso es lo que se va perdiendo en el tiempo. Y nosotros vivimos en una época difícil, porque si algo es en este tiempo difícil es poder identificarnos con Jesús desde el punto de vista de su carácter, porque además estamos llenos de opciones, llenos de estímulos, llenos de demandas que llevan nuestra vida cristiana a una instancia secundaria, ¿no es cierto? No que negamos a Jesús abiertamente, no, pero Jesús no es lo más importante en nuestra vida, y esa es una realidad que muchas veces duele, pero ¿sabes qué? Que hay un peldaño más arriba de eso. Jesús es nuestra vida. Cuando Jesús sea mi vida, tu vida, vamos a experimentar un cambio maravilloso, del que probablemente nos hemos estado privando por muchísimo tiempo. El que dice, y en esto sabemos, volvemos al versículo 3. La palabra sabemos, ¿no es cierto?, que significa certeza. Por ejemplo, la vemos también en Juan capítulo 8, el mismo apóstol en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 31 y 32, que es un pasaje conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primera etapa, habían creído en él. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, otra forma de decir mandamientos, en mi palabra, en mi ley, en mis estatutos, si ustedes permanecen en eso,
No le está diciendo ustedes ya permanecen en eso. Ustedes tienen que evaluar si permanecen en eso. Tu vida tiene que ser una evaluación de eso. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una asociación absolutamente directa con Mateo 28. Id y haced discípulos. ¿Cómo lo hacemos discípulos? Enseñándoles que obedezcan todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. ¿No es cierto? Y aquí está diciendo que somos verdaderos discípulos cuando permanecemos en la palabra de Dios, que alguien nos está enseñando y que después nosotros le estamos enseñando a otro. En eso consiste, ¿no es cierto?, esta cadena virtuosa o este círculo virtuoso del cristianismo. Y versículo 32 agrega: y conoceréis la verdad, esa palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, el conocimiento de la verdad implica habernos relacionado con Jesús. Él no dice yo tengo la verdad, Él dice yo soy la verdad. Nos relacionamos con Jesús y entonces conocemos la verdad porque le conocemos a Él. Entonces cuando dice Juan, varias décadas después, volvemos a primera de Juan, en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, nosotros sabemos que le conocemos, tenemos una relación de intimidad con Jesús. ¿Por qué? Porque hemos permanecido en su palabra, y al permanecer en esa palabra hemos sido liberados de la mentira del mundo y estamos disfrutando de una relación en la verdad con Dios. Es un proceso. Si ustedes permanecen, si hablamos en un sentido negativo, si ustedes no permanecen, entonces el efecto va a ser contrario. El efecto va a ser contrario. Pero si permanecen, hay un resultado garantizado. Vamos a conocer la verdad. Primero que nada, vamos a ser verdaderos discípulos. Y como verdaderos discípulos nos comportaremos como tales. Como tales. Y si nos comportamos como tales, entonces también significa que la verdad de Dios, que es su palabra, recuerda Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿No es cierto? Verdad y palabra son sinónimos. Nadie puede decir la verdad sin la palabra, ni la palabra sin verdad. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si otra vez guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Si le conocemos, si tenemos una relación de intimidad con Él. Ya no solamente salvífica, que es por supuesto la puerta de entrada, sin eso no hay nada, pero en una relación en la cual nosotros conocemos a Jesús y vamos desarrollando, o el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros la obra de transformación o de santificación. Y eso nos va conduciendo más y más a la verdad, en el conocimiento de esa verdad, y a la vez nos va dando una libertad. Nos va liberando. No de las cosas que nosotros humanamente queremos ser liberados necesariamente, sino que esa libertad espiritual a la que hemos sido llamados todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Entonces es muy interesante esto, porque si vemos también en el mismo Juan, volvamos a Juan, el Evangelio, perdón, volvimos muy luego, Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 y 15. Va a usar la misma palabra. Yo soy el buen pastor, Jesús está hablando, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Es una relación recíproca donde el gestor de esta relación no hemos sido nosotros, es Dios mismo, y Él nos da el conocimiento, la capacidad por medio del Espíritu Santo, perdonando nuestros pecados, redimiéndonos de la muerte, del infierno y transformándonos en sus hijos e hijas. Y entonces, ahora Él dice, los míos o las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, sigue en la misma línea, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También, versículo 16, tengo otras ovejas, ahí estamos nosotros, que no son de este redil, el redil de los judíos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta
La palabra es hermosa, hermosa porque nos habla de este conocimiento, de esta relación de intimidad en la cual nosotros verdaderamente nos relacionamos con el Señor, y la prueba de que estamos relacionados con el Señor y que somos sus hijos es que le conocemos. Ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo se vive eso? Porque si le preguntas a cualquier persona creyente o teísta, como se dice, ¿no es cierto?, que cree en Dios o en algún tipo de Dios, lo más probable es que diga, sí, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Yo siempre hablo con Dios. Y nos quedamos entonces con una declaración que tiene una sola dirección y una sola visión, que es la visión de la persona. ¿Cómo puedo decir yo a la luz de la Escritura verdaderamente que conozco a Dios, que tengo una relación con Dios? Por medio de lo que dice acá el versículo 3 que estamos viendo, ¿no es cierto? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Guardar, recuerden ustedes que no significa algo, ¿no es cierto?, que no se va a ocupar, sino que guardar significa atesorar, obedecer. Obedecer. Y siempre es activo. Por ejemplo, cuando dice guarda la ciudad, ¿no es cierto?, significa que hay una vigilancia, significa que no es algo pasivo, es algo activo, ¿no es cierto? Guardar los mandamientos significa amar esos mandamientos y vivir por esos mandamientos. Versículo 4, el que dice, ahora vamos al otro lado. Ahora el que dice, o sea, el que verbalmente declara. ¿Cuántas personas declaran? Yo le conozco. ¿Cuántas personas quizás en esta iglesia? ¿Cuántas personas en muchas iglesias? ¿Cuántas personas que creen en algo superior? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ahí está, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es mentiroso a la luz del mandamiento. No es mentiroso a la luz de lo que siente. Una persona puede sinceramente creer que conoce a Dios. Sinceramente puede creer que conoce a Dios. Porque quizás tuvo una experiencia, porque quizás siente algo, porque quizás cada vez que escucha algo, cada vez que ve películas donde aparece algo relacionado con Dios, se conmueve, ¿no es cierto? Puede sinceramente creer, no, si yo conozco a Dios, puede tener esa convicción. Incluso no estoy hablando solamente de la situación de conocimiento, ¿no es cierto?, verdaderamente engañoso, sino que incluso aquel que cree sinceramente que conoce a Dios. Pero acá está el parámetro. Si no guarda sus mandamientos, entonces el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Ese es el veredicto, no de Juan, de Dios, no mío, de Dios. La palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que conoce vivirá conforme a eso, luchará en esa dirección. Pero el versículo 5 es importantísimo. Pero, vuelve al del versículo 3, pero el que guarda su palabra, vale decir aquel que lo conoce, aquel que tiene una relación de intimidad con el Señor, aquel que está desarrollando su vida o su vida se está desarrollando en función de la palabra de Dios. El que guarda su palabra, en este, no en el del versículo 4, en este, no solo en aquel que declaró que conoce al Señor, no solo aquel que es un asistente a una iglesia, aquel que verdaderamente tiene una relación con Dios, porque van a haber cosas inequívocas de esa relación que tienen que ver con guardar los mandamientos, pero no solamente con eso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, y aquí viene la clave, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se ha perfeccionado. En este que guarda la palabra, hay un elemento que se está desarrollando, el amor de Dios. Y por cierto, no el amor de Dios hacia nosotros, porque el amor de Dios hacia nosotros no se perfecciona, ¿cierto? Es perfecto. El que se perfecciona es el amor de Dios en nosotros hacia nuestro Dios. Ese es el que se perfecciona. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, estoy
amando cada vez más a Dios. Y si estoy amando cada vez más a Dios, voy a amar sus mandamientos y voy a amar hacer sus mandamientos. Y entonces una de las formas o una de las situaciones más importantes a evaluar nosotros, hermanos, a la hora de obedecer, porque podemos obedecer por varias razones, ¿no es cierto? Y quizás todas ellas tienen un grado de validez, por cierto. Primero, por obligación. Puede que seamos disciplinados, puede que una serie de cosas y obedezcamos por obligación. Ejemplo, los fariseos. Pregunta, ¿los fariseos obedecían la ley? Sí, la gran mayoría de ellos obedecían la ley. ¿Pero qué les dijo Jesús? Su corazón está lejos de mí. Ustedes hacen esto por cualquier otro motivo, pero no porque me aman. No porque me aman. Entonces debemos tener aún más fina esa evaluación. Esa es la línea de la religiosidad. Gente que dice que viene porque tiene que venir. Gente que lee porque tiene que leer. Gente que ora porque tiene que orar. Y la pregunta es, ¿tenemos que hacerlo? Claro, pero ¿cuál es la raíz de esa motivación? Conocer más a Jesús, amar más a Jesús. Recuerdan, el mismo Juan en capítulo 17 de su evangelio dice, versículo 3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y es Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la esencia. Estamos viviendo la vida eterna. ¿Realmente quieres conocer a Dios? ¿Ansías conocer a Dios? ¿Es una prioridad en tu vida conocer a Dios? Si no es así, entonces vale la pena este mensaje para evaluarnos. Para evaluarnos, porque puede que estemos mintiendo, puede que estemos haciendo una declaración falsa. Recuerda lo que dice Mateo 7. En aquel tiempo, ya cuando no hay vuelta atrás, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. O sea, activismo religioso. Externamente se veía un accionar, pero la respuesta de Jesús es lapidaria y es aterradora. Apartados de mí, nunca os conocí. La misma palabra, nunca tuvimos una relación de intimidad. Entonces, de eso es que se trata esto. El que dice yo le conozco, el que tiene una relación, va a obedecer esos mandamientos porque ama hacerlo. Ama hacerlo. La primera razón por la cual las personas no obedecen la palabra de Dios, y voy a hablar de personas para que todos nos sintamos identificados, y aquí nadie diga, sí, mira, esto, por eso, No, por favor, esas conclusiones fuera. Nosotros no somos el Espíritu Santo, ni pretendamos serlo. Pero, ciertamente, cuando nosotros estamos evaluando nuestra propia vida, tenemos que buscar eso. Realmente amo a Jesús. Amo a Jesús. ¿Es Jesús realmente no quiero decir lo más importante? Mi vida es Jesús. Mi vida es Jesús. No significa esto que estoy en la iglesia todos los días de la semana, no significa que no puedo disfrutar de un paseo aunque me caiga, no significa de eso. No significa eso, hermano. Significa que cada cosa que hago es para la gloria de Dios, lo disfruto y nunca dejo de pensar en Jesús. Cuando trabajo, cuando todo lo que hacemos. Y eso se traduce también en cosas prácticas. Mi hermano, yo creo que a esta altura ninguno de nosotros puede, ¿no es cierto?, tomar como excusa que no tiene tiempo. Y por favor, nunca lo hagamos, porque esa es la mentira, una de las mentiras más grandes del mundo. No tengo tiempo. Sí hay tiempo. Sobre todo en esta época en que se invierten horas y horas en redes sociales, y no es un problema de las redes sociales, no es un problema de eso, pero no hay tiempo para algo que debiera ser prioritario. Entonces, examínate. Porque sabes que si te mueres, puede que el Señor diga, nunca te conocí. Y no digamos, bueno, yo no era un elegido. No, si tú estás aquí, hay propósito para tu vida, para mi vida. Y Dios tiene misericordia, y Dios ciertamente, Él a sus ovejas llamará y todo lo demás, pero nosotros, si estamos en una condición de ovejas, tenemos que escuchar la voz de Dios y cambiar nuestra situación.
¿Un cristiano puede alejarse de la palabra? Claro que sí, claro que sí. Pero nunca permanece lejos de la palabra, para siempre. Dios lo va a traer, Dios lo va a traer porque es su obra. Y esa es una obra de Dios. Pero la labor del predicador, del pastor, tuya, mía, es animarnos, exhortarnos, examinarnos, a no justificarnos, a dejar de perder tiempo, en esta vida horizontal que nosotros tenemos, no usar para nuestros propósitos caídos la soberanía de Dios, sino que a hablar en forma horizontal, exhortarnos a las buenas obras, como dice la palabra, entre las cuales la primera es buscar a Dios, amarle, para que la raíz, el cimiento de nuestra obediencia sea el amor a Jesús, porque le amo, obedezco. Por cierto que debo ser disciplinado, pero porque le amo, obedezco. Y más adelante, Primera de Juan va a hablar del amor entre los hermanos, que va a provenir de eso mismo. El que dice que ama y no ama a su hermano sigue siendo mentiroso. Porque entonces decimos, sí, yo amo al Señor, para mí el Señor lo primero, no tengo ni una otra cosa más. Y lo demás, no, mira, gente que dice y me dice muchas veces, mira, yo en realidad, yo sé que hay gente complicada y acá, y yo voy a la iglesia, pero en realidad yo me concentro en la palabra y no miro para ningún lado. Y la verdad que, bueno, después ya, eso es lo que a mí me interesa. Eso es egoísmo. Porque el que está al lado, la que está al lado, es tu hermano, tu hermana, y somos todos diferentes y somos todos pecadores y estamos aquí unidos por la misma razón: conocer más a Jesús, porque le amamos. Y espero en el Señor que esta mañana usted esté aquí porque le ama al Señor. Le ama al Señor y quiere aprender de Él y quiere tomar esto y quiere estudiar Primera de Juan y quiere evaluarse y quiere preguntar porque le ama y le quiere conocer más profundamente. La vida eterna consiste en que te conozcas, en un proceso continuo. Es un presente continuo en el griego. Conocer todos los días. Y lo hacemos porque lo amamos, no por una imposición. Porque Él dice, mi mandamiento no es gravoso. Yo quiero erradicar el día de hoy la expresión que hasta yo mismo la dije alguna vez: ser cristiano es difícil. Ser cristiano no es difícil, hermano. Porque entonces el Señor estaría mintiendo. Porque aún aquellos que vivieron lo indecible, lo hicieron con gozo. ¿Qué era lo que caracterizaba a los mártires? El gozo, algo sobrenatural. ¿Qué caracterizó a Esteban cuando lo estaban apedreando hasta morir? Vio los cielos abiertos y con gozo dijo, veo la gloria de Dios, veo a Jesús sentado en su trono. ¿Quién le dio eso? El Espíritu Santo. Así que yo creo, en mi creencia, y esto no es bíblico, en mi creencia yo creo que Esteban ni sintió los peñascas. Porque Dios hasta en eso lo asistió. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, volvemos. Veamos un poquito Santiago 1:25, un pasaje que vimos alguna vez también. Capítulo 1, versículo 25 de Santiago. Refiriéndose a lo mismo, ¿no es cierto? Ser hacedores de la palabra. Y llegamos al versículo 25 y dice, más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, mira atentamente la perfecta ley de la libertad, ley, mandamiento, palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Entonces, vemos ahí también el ejemplo del espejo que nos planteaba Santiago. Vemos a Juan que nos dice que nos examinemos, Pablo que nos dice examinémonos. Y vemos a Juan ahora dándonos una pauta de examen.
Si yo digo que le amo, si yo digo que le conozco, pero no guardo sus mandamientos a la luz de la Escritura, dice que yo soy un mentiroso. Soy un mentiroso. El versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El pasaje más claro en esto está en Juan 14, el mismo Evangelio de Juan. No la carta, perdón, el Evangelio, capítulo 14. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La motivación primaria, la base es amar a Jesús. Amar a Jesús. Si le amo, voy a obedecer porque le amo. Voy a buscarle en su palabra porque le amo. Quizás lo más cercano que uno puede tener es cuando se enamora ya para casarse, ¿cierto? Y si tienen la oportunidad de un teléfono, ¿cuántas veces puede? Bueno, en ese tiempo no existía el celular. Pero uno le mandaba y hasta que, ¿no es cierto?, la mamá o el papá ponía el rol habitual de tantas llamadas, ahí paraba. Pero lo único que quiere es hablar, conocer, andar haciendo, pasar tiempo con esa persona. Si le amo a Jesús, voy a guardar sus mandamientos, quiero estar con Él. Ese amor nunca decrece, siempre crece, porque mientras más le conozco, más le amo, y entonces mejor le obedezco. No por una imposición, porque Dios no es un dictador. A veces nosotros los cristianos damos una imagen pésima de Dios al mundo porque decimos, sí, fue que tengo que ir, que tengo que ir a la cuestión. Y siempre expresiones relacionadas con que tengo que leer, tengo que orar, tengo que estar, tengo que ir, No. Estamos acá porque queremos, estamos acá porque amamos a Jesús, estamos acá porque Él dijo no dejen de congregarse, estamos acá porque Él dijo que estudiáramos su palabra y nada más de su palabra, nada más que su palabra. Entonces disfrutaremos todo lo que Dios nos permite disfrutar de una manera y de una dimensión totalmente distinta, no bajo nuestro prisma. Y entonces ahí podemos entender la asociación del gozo con aquellos incluso que vivieron situaciones terribles. Y otros que no han vivido situaciones tan terribles, pero que tienen una vida gozosa. ¿Por qué? Porque aman al Señor, y porque aman al Señor, obedecen al Señor. Si tú no estás y no tienes un estudio regular de la Escritura, con un propósito, porque la Escritura no se estudia, en el caso mío, para preparar un sermón solamente. La Escritura se estudia para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Para conocer la mente de Dios, para que la revelación de la mente de Dios sea cada vez más clara, pero pensando en esa evaluación personal. Cada vez que estamos frente a la Escritura, lo primero es, Señor, ¿qué quieres que haga? Exactamente lo mismo, y la palabra de Dios en un estudio sistemático te lo va a enseñar. Pero si tú no lo tienes, hermano o hermana o amigo, amiga, tienes que examinarte, porque entonces no amas al Señor. Porque sabes que, además de eso, en Filipenses, para que nos quede más claro todavía, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el versículo 7, que es un pasaje también, una porción bastante conocida. Filipenses 3:7, perdón. ¿Dije qué? No dije nada.
Ya, muchas gracias. El golpe me provocó un... Sí. Era la oportunidad de pegarme una arreglada en el caracho, pero voy a ir hoy día a la tarde a ver si... Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? 3:7. Pablo está hablando. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Te das cuenta? Hay un traspaso. Lo que para mí era ganancia. Y, como dice mi hermano Sergio, pon tu nombre ahí y pon tu ganancia. Mi ganancia. Chuta, se torna más difícil la cosa. Porque claro, el Pablo, pero ahora yo. Porque para mí, lo de Pablo ya es histórico. Estoy aprendiendo de él. Pero la experiencia de él es de él, la mía es la mía. Pero tenemos algo en común. Hay cosas que para mí son de sumo valor. Más que Cristo. Y tengo que hacer ese reconocimiento si quiero entrar en la dimensión de amar a Dios. Y esto es dinámico, hermanos. No es algo que ya hoy día, listo, renuncié, ni como estos encuentros satánicos donde ahí pone todos tus dolores y los queman y hacen todo un pichiruche ahí para... No, es algo diario. Por eso dice Pablo, cada día muero, pero no así como cada día muero. Estoy amando a Dios, haciendo su voluntad. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué cosa? ¿Por la excelencia de qué cosa? No está bien arreglado esto porque... Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, del conocimiento de Cristo Jesús. Cualquier cosa que se interponga en esta relación maravillosa. Yo atravesaba Antofagasta para ir a ver a la Adriana, a pie. Y me devolvía, hoy día tomaría un colectivo quizás, pero en ese entonces, a pie. Entonces, cuando realmente es Cristo lo más importante, no importa lo que se interponga, voy a ir a Él. No importa que tenga poco tiempo, no importa que esto, no importa que esto, no importa que estén dando esto, no importa que esté esto. No, esto es, pero porque lo deseo, transmitir eso. Porque deseo eso, porque deseo escuchar la palabra de Dios más que otra cosa. Eso tiene que ocurrir, esa es la promesa. No está en nosotros no queremos eso naturalmente. Y tampoco existen los super santos que tienen un acceso limitado, ¿no es cierto? Como los gnósticos que está en el tiempo de Juan, que ellos nomás tenían cierto nivel para poder captar estas cosas. No, esto está abierto a cualquiera de nosotros. Pero hay que hacerlo, hay que partir. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿por qué? Por obligación, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y recuerden que la palabra ahí basura es estiércol. Todo lo tengo por basura. El ejemplo del apóstol Pablo, ahí está, ¿no es cierto? Filipenses también dice que Él coloca el querer y el hacer. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, eso está ahí, pero tengo que desarrollarlo. Y para eso es la disciplina, para eso es el proceso, para eso es el primer paso, para eso es el ordenamiento. Estas cosas no vienen como magia, pero en la medida que se va desarrollando, se va produciendo este proceso al punto de llegar como está aquí el apóstol Pablo. ¿Pablo era superior a nosotros? No. Igual de pecador. El Espíritu Santo que operó en Pablo es el Espíritu Santo que puede operar en ti y en mí, pero tengo que partir. Y esas son las primeras decisiones carnales, porque nosotros confundimos amar a Dios con actos de magia. Señor, dame tu amor para dejar esto y hacer esto. No, no va a venir así. Va a venir en la medida de la convicción, y la convicción se va a transformar en pasión, y la pasión te va a transformar. La pasión por su palabra, la pasión por el estudio, la pasión por escuchar de Dios antes que de cualquier otra cosa. Y después vas a ver esas cosas que antes te tenían tan atrapado, y ¿sabes qué? Y las vas a ver un rato y te van a aburrir.
Porque ya sabes que el final va a ser más o menos parecido. Matan a este, capturan a este, sacan esto, logran esto. ¿O no? O alguien va a ganar, otro va a perder. Pero cuando es con Dios y es la misma palabra, entonces es realmente el milagro de la transformación, hermanos. Volvamos a Primera de Juan para terminar. Se traduce entonces, volvemos a leer de corrido, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, para cerrar con el versículo 6. Porque es preciso que nosotros dediquemos la mayor cantidad de tiempo al versículo 3, 4 y 5, porque el 6 es el resultado de los tres anteriores. Y en esto sabemos, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, recuerde, relación, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y definitivamente la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, y vuelve a ocupar una expresión, ¿no es cierto?, concreta, sabemos, no deja lugar a dudas, sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque el amor por Él se está perfeccionando en la medida que vamos avanzando en esta relación. Y entonces, como resultado de eso, dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él, entonces debe andar como Él anduvo. Y ahí estamos hablando de la palabra andar, que es la palabra peripateo, que significa un caminar consecuente con. No es solamente un caminar, sino que consecuente con. Y se usaba principalmente para los discípulos de los maestros. Los maestros griegos, ¿no es cierto?, filósofos, tenían sus discípulos y al paso del tiempo los discípulos absorbían gestos de los maestros, no solamente la filosofía, sino que se nota, este era de Platón, este era, por las formas, ¿no es cierto?, incluso externas que se llegaban a mimetizar. Entonces, eso es peripateo, andar en Él. Hay pasajes, si ustedes los quieren anotar, Romanos 4, Romanos 8.1, que nos hablan de este andar, Romanos 13.13, y por favor, búsquelos en su casa, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5.7, Gálatas 5.16, Efesios 2.10, Efesios 4.1 al 3, Efesios 5.2, Efesios 5, 15, 16, Colosenses 1.10, Colosenses 3, 5 al 7, Colosenses 4, 5, Segunda de Pedro 3, 11. Quiero terminar con uno más y leerlo acá en Segunda de Juan, para seguir la línea de Juan. La segunda carta de Juan tiene un solo capítulo. Versículo 4 al 6. Mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El mismo hilo conductor de Primera de Juan. Y ahora te ruego, señora. Todos se han cabeceado si esa señora era la iglesia, era una señora de verdad, y ese no es el foco, porque da lo mismo si era una señora, una hermana o era la iglesia. Lo que importa es lo que está inmerso en todo eso. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, fíjense, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, cuando el versículo 6, con el que termina el pasaje de Primera de Juan, dice:
El que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Ese andar está asociado con lo que está diciendo aquí en 2 de Juan, claramente que es un andar en la libertad de Cristo Jesús, en la libertad del amor a Cristo Jesús, que es el amor que día a día se perfecciona y que por lo tanto se va a transmitir en una forma de vida claramente semejante a la del Señor Jesucristo. Y otro elemento es el amor entre los hermanos, el amor entre nosotros como hermanos. Pero no podemos disociar o separar amor, obediencia, mandamiento, todo lo que está ahí incorporado dentro de estos pasajes. No es un amor sentimental, es un amor espiritual. En el amor espiritual también tenemos emociones y por supuesto también sentimientos, pero no son sentimientos y emociones carnales, están gobernadas por el Espíritu Santo, porque hay dolor, hay gozo, están las emociones ahí, pero son emociones que están controladas por el Espíritu Santo, Si somos hijos de Dios, verdaderamente conforme a esto, dice, andaremos en su mandamiento, andaremos en su palabra, andaremos en su ley, conocemos y somos conocidos por el Señor, y ciertamente la motivación más importante y quizás la única de la cual se va a derivar todo lo demás es que amemos a Dios. Si realmente le amamos, guardaremos sus mandamientos. Si tenemos problemas para guardar los mandamientos, si tenemos problemas para relacionarnos con Dios, si el Señor y nuestra salvación, cuando uno entiende qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros, la salvación, su muerte, todo eso, no podemos nunca ser indiferentes y no solamente ser agradecidos, sino que amarlo con el amor que Él nos está dando, pero amarlo. Y entonces porque le amamos, obedecemos, conocemos, le obedecemos y hacemos lo que hacemos porque amamos a Jesús. Y eso nos quita todo peso de gloria personal, todo peso de cualquier cosa que se interponga en ese amor que debo tener por el Señor Jesús. Pero ese amor se va a reflejar en una vida guiada por su palabra, Entonces, un pasaje hermoso, difícil de resumir en corto tiempo, pero espero que cada uno de nosotros haga esa evaluación. Vuelvo a insistir, una de las razones más importantes por las cuales es difícil obedecer la palabra de Dios es porque esas personas aún no se han convertido. Y quizás están haciendo un esfuerzo religioso, pero aún no se ha convertido. Y la otra es tal cual como el hijo pródigo, abandonar. Siendo hijo, abandonar. Gastar el tiempo en otras cosas, gastar los recursos en otras cosas, gastar en sus propios deleites, Si es esa la situación, entonces el Padre también te traerá y espero en el Señor que esta sea la oportunidad que lo haga. ¿Nos ponemos de pie para orar?